Pues ya estamos de vuelta en este servicio online. Gracias por permanecer conectados después de haber orado por las necesidades, después de haber adorado al Señor. Ha llegado este tiempo de recibir palabra de Dios y antes de la palabra siempre platicamos un ratito con nuestro invitado. El día de hoy tenemos como invitado al pastor Daniel Alfano, Casa de Oración Argentina. Ahorita nos va a platicar un poquito más en dónde se encuentra ubicado y las congregaciones por allá. Pero antes te saludo. Pastor Daniel, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Buenas noches, Pastor David. Es un gusto poder estar compartiendo con ustedes en este día. Gracias por la invitación, ¿sí? No, gracias por aceptarlo. Ya teníamos tiempo queriendo hacerlo, por una cosa u otra no se había dado, pero bueno, el tiempo de Dios es perfecto. Hace algunos meses nos vimos de lejos por allá en Guadalajara, que estuvieron ustedes allá en el Congreso Desafío del Ministerio. Nosotros estábamos corriendo con un montón de cosas y no nos fue posible saludarnos de mano, de abrazo, como debe ser, pero bueno, tenemos estas redes sociales que nos permiten hacia la distancia vernos y tener esta plática. Pastor, ¿cómo están? ¿Cómo está todo por allá en Argentina? Gracias a Dios estamos bien en estos momentos. Les estoy hablando desde la provincia de Salta, aproximadamente para que ustedes se den una idea. Estamos a 1800 kilómetros distante de la capital de Buenos Aires. Estamos bien agradecidos a Dios por este desafío que el Señor nos da de poder trabajar con otro tipo de ciudad, de provincia, alejados de nuestra provincia natal, que es Buenos Aires. Pero bueno, estamos misionando juntamente con mi esposa en este espacio que es la provincia de Salta, y agradecidos a Dios porque el Señor nos ayuda y estamos siendo fieles a lo que el Señor nos ha encomendado. ¿Sí? Congregaciones allá en Argentina, Pastor, porque yo sé que Casa de Oración ya tiene años presente en ese país, en Argentina. Nuestro pastor, el pastor Chuy Olivares, estuvo viviendo por allá en aquel país como misionero también hace ya muchos años, y Casa de Oración como organización tiene ya años allá. ¿Cuántas congregaciones ya hay a la fecha de Casa de Oración en Argentina? Bien, para hacer un historial, podríamos decir, estamos del año 2010 a la fecha. Y bueno, en este tiempo que hemos trabajado como Ministerio Casa de Oración, no son muchas las congregaciones que hay. Sí, por supuesto, las que permanecen aproximadamente son 6, 7, y se van anexando también algunas otras misiones en apertura, en víspera de poderse establecer como iglesia. La última congregación que nosotros hemos anexado es Rosario de Lerma, y aún también la congregación La Hermosa, que se encuentra en provincia de Buenos Aires, y asumido también estamos representados en la provincia de Resistencia Chaco. Después tenemos en la provincia de Jujuy, San Salvador de Jujuy específicamente. Después estamos en Berazategui, en Banfield, en La Ferrere, provincia de Buenos Aires. Después estamos en Punta Alta, que es Bahía Blanca, en la zona costera de la Argentina. Después estamos en Salta, Argentina. Después tenemos también en Capitán Solari. Bueno, hay varias localidades que en este momento son simplemente misiones, con varios pedidos también de otras provincias, donde tenemos también representación de Casa de Oración, y que son misiones que están siendo abiertas y atendidas en este momento, ¿sí? Pero aproximadamente del 2010 a la fecha venimos trabajando de una forma consecutiva, y claro que sí, con este criterio de que también el pastor estuvo aquí en Argentina trabajando, que nos ha sido una extensión, ¿no?, de lo que es Casa de Oración en el mundo. Y por supuesto, tenemos muchas expectativas, mucha decisión de seguir
estableciendo la extensión del reino de Dios y su justicia a lo largo y a lo ancho de este extenso país que es la Argentina, ¿no? Bueno. Y sé que estuvo el pastor Chuy Olivares hace algunos meses por allá, ¿verdad? Compartiendo algunas conferencias, un congreso para matrimonios que estuvimos siguiendo también a través del internet. ¿Cómo les fue por allá con eso? Muy, pero muy lindo, excepcional todo lo que Dios ha trazado aquí a través del Congreso de Matrimonios Casa de Oración Salta, de la cual fuimos los organizadores, patrocinadores, y realmente hemos visto la mano de Dios. Y hemos recaudado, pero cantidad de testimonios acerca de la obra maravillosa del Señor, restaurando matrimonios, pero por sobre todo algo que nos sorprendió justamente con la llegada del pastor. El pastor debía una visita aquí a la provincia de Salta. Yo siempre le comentaba en mis charlas que muchas personas se habían convertido a través del mensaje radial. Quiero contarte, David, que aquí en la provincia de Salta es una provincia que tiene aproximadamente 1.300.000 personas. Y esta provincia, la característica es que populan muchos las diferentes religiones y aún sectas. O sea, como yo lo mencionaría, es caldo de cultivo para desembarcar todo tipo de religiones. Entonces, cuando iniciamos la tarea aquí en la provincia de Salta, nos hemos dado cuenta de que había una radio local que transmitía los mensajes del pastor Chuy Olivares y aún también mensajes directos del doctor Alduzzi. Y a través de la emisión radial, las personas conocen mucho del Ministerio Casa de Oración. Entonces nos dimos a la tarea de saber de quién era esta radio, ¿no? Y bueno, conociendo a la persona, al hermano que transmitía, comenzamos a pedirle que por favor nos indicara, ¿no?, el motivo por el cual él había sido instado a establecer el mensaje de Casa de Oración. Y realmente durante más de 15 años él transmitía estas prédicas sin saber y sin ser parte del Ministerio Casa de Oración. A lo cual, cuando le dimos a conocer el hecho de que tendríamos un congreso de matrimonios aquí en Salta, él se predispuso rápidamente a estar presente en el lugar, y fueron muchas las personas que vinieron, pero la importancia de la emisión radial es que muchos de ellos dicen: yo me convertí escuchando el mensaje de la palabra de Dios. A mí nadie me predicó más que el escuchar de la radio, y estando en mi taxi, en mi vehículo, en mi casa, hice mi declaración de fe, hice mi confesión de fe a través de la radio. Y esto nos llenó de fuerza para, bueno, llevar adelante, invitarlos al Congreso. Tuvimos un Congreso de matrimonio donde prácticamente estuvieron presentes 222 matrimonios. Y para nosotros fue una sorpresa, porque la gente esperaba en las partes de afuera del salón para poder ingresar. Y los días que tuvimos consecutivos en plenarias fueron gloriosos. La verdad que hemos tenido una muy excelente participación de parte de las personas, que hoy, por supuesto, también partes de ellos se están congregando y aún también así llevando adelante. Pero ha sido terrible Sí, la unos segundos. disposición, la aptitud que ha tenido la gente en cuanto a aceptar el mensaje y el desafío en cuanto al Evangelio. Así que muy contentos, la verdad, excepcional lo que ha sucedido con la llegada del pastor. Qué bendición. Ahí tuve un poquito de problema con la señal, se me fue un poquito, pero se alcanzó a captar bien la idea de lo que estabas diciendo, y eso me lo había platicado el pastor Chuy hace unos cuantos
semanas atrás que estuve por allá en Guadalajara, me estuvo platicando acerca de esa experiencia con la radio y bueno, cómo el Señor obra y cómo el Señor utiliza medios que nosotros ni nos imaginamos y es que Él no está obligado a darnos explicaciones de dónde está obrando y en quién está obrando. Nosotros simplemente le obedecemos, le seguimos, hacemos su obra y Él es el que hace todo el trabajo más importante y más pesado, más fuerte. Pastor, pues me da mucho gusto escuchar que el Señor está obrando por allá, de aquel lado del mundo. Y también saber, me gustaría, no habíamos platicado anteriormente de esto, pero ¿cómo fue que tú te convertiste? ¿Cómo fue que tú llegaste al Evangelio por allá en Argentina? ¿Fue en tu juventud? ¿Cómo fue? Bien, voy a tratar de resumir un poquito porque, o sea, sería muy extenso, ¿verdad? Nosotros provenimos de una familia totalmente católica, y bueno, mis padres son prácticamente de origen italiano y, por supuesto, de connotación de la religión oficial. Ellos, llegados a la Argentina en el año 1946, mi padre, escapando de la guerra, la Segunda Guerra Mundial, ingresa aquí a la Argentina con el fin de poder, normalmente en ese criterio, hacer la América, ¿no? Como quien todo europeo buscaba tomar una nueva dimensión de vida. Llega a la Argentina y bueno, sin nada, con muchos conflictos en el tema de diferentes sociedades y inicia su vida aquí en Argentina y a los 4 o 5 años de haber estado en Argentina solo, él hace que mi madre pueda ingresar a la Argentina. Se casan aquí y luego forman su familia, de muy baja condición, pero gente trabajadora, con cuestiones culturales que son de trabajo. A decir verdad, él frecuentaba la Iglesia Católica, pero en esa soledad de vida busca a Dios. Y buscando a Dios, había una comunidad totalmente europea, aquí en Argentina, en Buenos Aires, que eran iglesias consideradas de los italianos. Entonces él frecuenta esta comunidad y bueno, él era un fumador convulsivo, a tal punto de que dice que él fumaba más de 13 atados de cigarrillos por día. Entonces, cuando lo invitan a ser parte de esta comunidad, de esta congregación, él acepta el desafío y Dios le quita el vicio del cigarrillo. O sea, tiene una convicción total y a partir de ese momento Dios lo llama al Evangelio y a partir de ahí el que comienza a vivir lo que es el nuevo nacimiento, ¿no? Con experiencias que habían sido muy marcadas. Y bueno, comenzó también el ejercicio a poder determinar el fin de que mi madre pudiera también convertirse, pero a la misma vez tenían esa dificultad matrimonial porque mi madre era también muy seguidora del catolicismo, pero se convierte al Evangelio en esa tristeza, en esa angustia de estar lejos de su familia, lejos de su hogar. Pasan un proceso muy, pero muy intenso, y en el conocimiento de la nueva vida en Cristo, también nos insta a nosotros, a toda la familia, por supuesto, después de largos años. Tengo hermanas que son mucho mayores que yo, que hoy viven en Europa, y en esa instancia yo soy criado en una familia cristiana, ¿no? Y comienzo mis pasos en el Evangelio siendo muy jovencito, prácticamente en las escuelas bíblicas, escuelas dominicales, donde se me fue instruido a través de la palabra, ¿no? Y mi vida relacional para con Dios fue desde muy pequeño, puedo decir, desde los 10 años en adelante. Mi ¿Tuvo experiencia real curiosidad?
¿Cómo? Perdón, pastor, perdón que te interrumpa. Ahorita sigues con esa idea, pero tengo curiosidad. ¿De qué denominación era esa comunidad cristiana a la que se adhirió tu padre? Porque digo, es Bien. provenir de Italia, que es la cuna, ¿no? del catolicismo prácticamente, o la sede, muy cerca, para cambiar, ¿no? Al protestantismo, como le conocen ellos. Debe haber sido fuerte me da curiosidad qué denominación pudo haber sido esa comunidad de europeos allá. Bien. Bien, bien. La comunidad se llama Iglesia Cristiana, Asamblea Cristiana. Es una denominación muy, pero muy fuerte en el Brasil, en la Argentina, en el Perú, en el Ecuador. Asumen prácticamente ellos de los años 1936. Hay una incursión de evangelismo que es proveniente de Italia, exclusivamente de Cerdeña, el sur de Italia. Y bueno, el fundador inicial se llama Ángel Francescone, que es un misionero italiano acompañado por su hermano. Uno desembarca en Brasil y otro en Argentina. Y desde esa misión comienza el evangelismo, ¿no? A través de este desembarcar aquí en Argentina, y por supuesto muchas familias se han agrupado. La Asociación Asamblea Cristiana hoy en Argentina es una entidad donde tiene aproximadamente más de 157 años vigente en Argentina, y prácticamente agrupa más de 600, 700 iglesias a lo largo de la Argentina, ¿no? Y en Brasil también es muy, pero muy considerada, y aparte de eso, para tener notorio es que es una de las congregaciones que sostiene también el fundamento de la sana doctrina. Por supuesto que a veces tienen sus diferencias en algunos puntos doctrinales en cuanto a la declaración de fe. ¿Mm? Para darte una idea de los orígenes, ¿no? Y Pero es muy sí, importante ese dato histórico porque ahorita mientras que lo mencionabas me vino a la mente una declaración que hizo un famoso pastor anglosajón, el cual es conocido por algunas polémicas recientes que entra dentro de esa categoría o lo catalogan dentro de sana doctrina. Este pastor que escribió un libro muy conocido llamado Fuego Extraño, en el que nos encierra a todos los carismáticos, todos los que creemos en la vigencia de los dones espirituales, nos mete a todos en la misma casilla y prácticamente nos tacha de no ser cristianos y de no tener posibilidad de serlo. Pero él hizo la declaración de que a América Latina no llegó el evangelio, que pues a nosotros nos llegó el catolicismo y que necesitamos ser evangelizados. O sea, él nos ve todavía así como con taparrabo, ¿no? Así como como indios, ¿no? Pero ahora que tú lo mencionas, hablando de 1930, es algo considerable la llegada del evangelio y es algo que pues nos da una evidencia y eso es en aquel país, en aquellos países. En otros países el evangelio llegó antes y por supuesto que estamos en Cristo, ¿no? A los que nos llegó el evangelio. claro. No, pero es totalmente errático lo que plantea. Aparte, yo podría mencionarte otras entidades que han llegado de una forma misionológica a la Argentina, hablando de mucho antes, inclusive de los años 1896, ¿no? Con etnias y colonizaciones que han trazado una línea evangelística desde Suiza, de Holanda, de Nueva Zelanda. Después tenemos mucha influencia también en nuestro país acerca de los países germánicos, donde colonias ya sean menonitas o aún también en el ámbito de la evangelización anglosajónica, ¿no? O sea, podríamos hablar muchísimo en cuanto a la expansión y la conversión del Evangelio durante miles y miles de personas que han sido alcanzadas, ¿no? Y cómo esas entidades forjaron colonias
y comunidades cristianas que son sólidas, firmes, y que han traído miles y miles de conversiones en nuestro país. Pero por supuesto, después a través del tiempo hay mucha desvirtuación, pero no, esto, por supuesto, no, El problema es sí, que cuando creemos, el problema es cuando creemos que nuestra interpretación, que nuestra postura teológica es el evangelio. Y claro, vemos que otros no comparten esa interpretación, esa postura teológica, entonces llegar a decir que no les llegó el evangelio porque no tienen mi misma manera de pensar, bueno, va a la locura, ¿no? A un sí, poquito raya en eso, sí, pero bueno, ese era solo un comentario por lo que mencionaste de las claro, fechas, 1930. Entonces, continuando con lo que decías, fue en ese ámbito en el cual tú creciste en la claro, iglesia prácticamente, y tuvo que haber, por supuesto, un encuentro personal, porque yo me identifico contigo en eso de niño también. Me ujú, crié prácticamente en la iglesia, no tan niño como a los 8, 9 años. Llegó mi familia también a la iglesia, llegué yo con ellos y ya hasta después fue que yo tuve mi encuentro personal con Jesucristo. ¿Cómo fue eso, pastor? Bueno, en el proceso del crecimiento y desarrollo, preparación y podríamos decir pasado la adolescencia, ¿no? Eh, eh, Mi familia siempre tenía una consideración muy de tener presente vivir en el temor de Dios. Y eso era algo muy marcado. Y mi padre, cuando él decide servir al Señor, ¿no? En su poco conocimiento, siempre era llevado a lo musical. Como de familia, nosotros, bueno, somos músicos. Tengo una hermana que es pianista, después otra hermana que toca el violín. En mi caso, siempre fui llevado para los instrumentos de vientos y mi hermana menor también ejecutaba el violín. Entonces nos reuníamos en el culto familiar todos los días, ¿no? Y consecutivamente alrededor del piano para adorar al Señor, para exaltar, ¿no? Y bueno, familia de músicos y ejecutábamos instrumentos y cada uno hacía una voz, ¿no? Y adorábamos al Señor y nos encantaba esta forma de adorar al Señor. Pero llegado un momento, ¿no? Donde el desafío para con la familia era mayor. Entonces, yo a los 16, 17 años, había algo que me motivaba y era justamente la evangelización. Y me recuerdo que el primer desafío que tuve en buscar la experiencia para con Dios era: Señor, si vos realmente existís, mostrame, determiná aún también que yo pueda obtener frutos de ver que alguien se convierta al Evangelio. No me quedaba con la experiencia personal, y no era suficiente lo que yo estaba viviendo en ese momento. Entonces, me recuerdo que la iglesia donde frecuentaba no era muy recurrente en salir a evangelizar hacia afuera. Entonces, ese día propusimos una evangelización con los jóvenes de la congregación y ahí tuve la primer diferencia, ¿no? Que me confrontó personalmente. Me entregan un tratado y la cual yo tomo ese tratado, ¿no? Así en la mano, diciendo a la persona que iba a evangelizar, y no sabía cómo evangelizar. Y le dije: esta es la palabra de Dios. Entonces el hombre me mira y me dice, ¿estás seguro de lo que estás entregando? Y sí, digo, es el mensaje que le vengo a entregar de parte de Dios. Y me dice: jovencito, estás totalmente equivocado. Me había encontrado con una persona que era docta, conocedora de la palabra, y aún también me dice: esto se llama tratado. La palabra de Dios es la Biblia. Y en esa instancia, si bien yo leía y conocía textos bíblicos de memoria, y entonces, ¿qué es lo que usted me quiere decir?
quiero instarte a que estudies las Sagradas Escrituras. Y eso marcó un desafío en mi persona. Entonces regresé a la congregación, al salón de la iglesia, frustrado. Y tenía en términos una ira, una bronca dentro mía, ¿no? Como decimos los argentinos, una bronca santa. Y eso fue algo que me llevó a decir, pero ¿qué estoy haciendo? A mis 17, 18 años, comencé a tener una crisis interna para decir, necesito buscar de Dios y necesito conocer más de lo que yo estoy representando. A todo esto, a los 21 años, busqué un seminario y en ese seminario comenzó mi preparación académica y bueno, comencé a investigar acerca de las escrituras. Pero ¿qué sucedía? La congregación donde yo frecuentaba, las asambleas cristianas, no admitían que uno estudiara porque ellos sostenían que el estudio era cansancio de la mente. Entonces, llevado a esta situación, digo, ¿cómo resuelvo este hecho ahora? Y bueno, cuando comencé, llevé la solicitud para poder estudiar, me expulsaron de la denominación. Y por querer Sí, estudiar en un porque sí seminario es, sí, bíblico, sí cansa la mente, pero tanto así como para expulsarte. Wow. la cuestión que en esa condición hubo muchas situaciones donde no podíamos comprender como familia que esto sucediera. Pero yo cada vez que iba al seminario bíblico salía renovado y la palabra de Dios era luz. Y yo decía, ¿cómo puedo yo abandonar esto cuando para mí es vital? La cuestión que pasaron 3, 4 años consecutivos y bueno, yo ahí tengo la experiencia real con el Señor, en la convicción precisa del nuevo nacimiento. Bueno, el Señor me llevó a que me retirara de la congregación, donde yo de niño estaba ejerciendo mi vida cristiana, y conocí la congregación donde luego me pude resolver como en el ámbito del desarrollo ministerial. Por supuesto, el proceso, David, es muy largo de contarte, pero mi experiencia fue de esta manera, concretamente buscando de la palabra del Señor y de conocer más de su presencia y a la misma vez, al abrir las escrituras, el Señor me trajo luz, ¿no? Wow. Esa gracia del Señor de una forma, puedo decir, sobrenatural, ¿no? Y así en mi proseguir continuó, por supuesto, ministerialmente luego fue el Señor trazando una línea y una directriz, ¿no? Donde conocí a mi esposa, juntos servíamos al Señor y bueno, un montón de cosas que podría ser muy largo, ¿no? De contar, pero mi experiencia ha sido de esta, ¿sí? Que es enriquecedor porque a la vez también nos sirve de aprendizaje a los más jóvenes, porque eso que comentas es impresionante porque pudiera parecer que había un obstáculo para estudiar y bien pudieras haber tomado la actitud de, bueno, pues no se puede, ni modo, y pasarlo por alto, pero persististe en ello y bueno, el Señor obviamente trae su recompensa y creo que conectándolo con el ministerio, el Señor llama al ministerio a los que no llama a los capacitados, pero capacita a los que llama. Y generalmente los llamados, pues tenemos ese interés de crecer en el Señor, de no quedarnos en el mismo lugar para poder recibir mayor responsabilidad, ¿no? Y eso creo que nos ayuda a los que estamos empezando el ministerio como un servidor, como para los que están escuchando de parte de Dios un llamado, teniendo la impresión de un llamado de Dios es eso, es vencer los obstáculos y salir adelante, no esperar que nos caigan las cosas del cielo, aunque el Señor sí provee los medios, pero a menudo nos llama a movernos hacia ello. Y entonces me platicas que tu esposa también ha estado contigo en el ministerio sirviendo. ¿Se conocieron ustedes en la iglesia o en el ministerio? ¿Cómo fue? Claro, claro, claro. Bueno, como bien te decía, bueno, participando activamente.
anteriormente a esto, David, aconteció que ya buscando en las escrituras y investigando y compartiendo, ¿no?, el mensaje de la palabra en diferentes lugares, comencé a congregarme en otra iglesia, en otro lugar, donde participábamos activamente de la acción musical y de las actividades eclesiásticas y demás. Esta congregación tenía varias misiones en diferentes lugares y me recuerdo que un día, todos los días domingos, nosotros participábamos de la enseñanza bíblica para los niños. Yo participaba también en la enseñanza de los adolescentes, de los jóvenes, y en las escuelas bíblicas como maestro. Y los domingos nosotros teníamos implantación de iglesias, donde íbamos hacia diferentes lugares donde había una misión. Y este día domingo había sido muy particular, y nos juntábamos con un grupo de jóvenes, 20, 25 jóvenes, para hacer tareas como de construcción, edilicias, actividades que debíamos levantar un templo. Y aprovechábamos los días sábados y los días domingos. Entonces nos levantábamos bien temprano, 5 de la mañana, y salíamos con nuestro vehículo a costa de nuestro sueldo y demás. Íbamos al lugar y compartíamos en ese tiempo. Y yo me recuerdo en ese momento que estaba yo colocando el techado de la iglesia arriba de un andamio, y claro, en el otro rincón del lugar estaban haciendo las clases dominicales, y allí estaba quien era mi esposa. Entonces yo, observando desde arriba, ¿no? Pude ver que ella estaba dando clases. Dije, tanto tiempo que la conozco y recién ahora veo, y no tenía pretensiones algunas, pero observé, ¿no?, el detalle de que ella estaba sirviendo al Señor. Y íbamos juntos, pero simplemente como amigos, no como hermanos en la fe. Ese fue el día de que yo conocí a mi esposa, y al poco tiempo, pues por supuesto, hice ese avance de declararme, ¿no?, de que quería ser su compañero de vida. Y a partir de ahí, los dos servíamos al Señor de una forma muy conjunta, orábamos el uno para con el otro, decidimos tomar esa decisión por Cristo de servir juntos. Y ella siendo maestra de escuela bíblica de niños y yo de adolescentes. Así comenzó nuestra relación de matrimonio. Y a partir de ahí, por supuesto, una continua vida de servicio al Señor. Pero hay tantas otras cosas, David, que tengo entre medio, ¿no?, que han sucedido y que han hecho el ejercicio de lo que hoy es nuestro matrimonio en el servicio, ¿no? Bendición eso, ¿no? Sí. Qué bendición, una pareja de jóvenes que se conocen sirviendo al Señor. No es algo que pasa mucho, pero debería de pasar más, ¿verdad? Así Debería de pasar más de parejas, de jóvenes conociéndose así en el servicio del Señor. Y eso también depende de la iglesia que ponga los medios, de los padres que cooperen. Hay varios, y de los mismos jóvenes, hay varios elementos ahí que son importantes, y hasta la fecha ustedes continúan sirviendo, siendo de ejemplo para otros más jóvenes, para otros hermanos. Sus hijos los veo también que están involucrados allí. ¿Tienen 2 hijos o tienen más? 2 hijos, tenemos 2 hijos. Mi hijo Denis, que tiene 27 años, sirve también en el Ministerio de Alabanza de la Adoración de la iglesia Casa de Oración La Ferrere. Y mi hija Julieta, que tiene 21 años, también en el servicio, en la alabanza, ministrando al Señor, y en este momento también en el servicio de adolescentes y jóvenes, allí en Buenos Aires. Continúa la buena costumbre, ¿no? Claro, Continúa sí, la sí. tradición de jóvenes sirviendo al Señor, y una generación Sí. más, y por ahí los vi a tus hijos en el Congreso en enero.
una bendición Sí, verlos juntos. sí, la verdad que una tremenda bendición que ellos sirvan en el ministerio. Pero quería mencionarte algo, David, que no quiero dejar pasar. En el lapso de nuestro conocimiento ministerial con mi esposa, también hubo un lapso de crisis. Y esto quiero mencionarlo, ¿por qué? Porque en cuanto al llamado de parte de Dios, yo me negaba a ser pastor. Y por mucho tiempo buscaba afianzarme y tener esa seguridad de que realmente Dios me estaba llamando. Y también me tocó un periodo entre el lapso de que nosotros con mi esposa nos conocíamos, que estuvimos separados, pero fue un lapso muy prolongado. Fueron 7 años donde Wow. yo tuve que tomar esa decisión. Estaba como Jonás, ¿no? Dios me mandaba a Nínive y yo decía, no, allí hay gigantes. Y yo decía, Señor, no. Y en ese lapso de tiempo tuvimos una crisis familiar, particularmente de parte de mis padres, donde ellos decidían retirarse de la Argentina e incursionar a Europa. Estuve 7 años fuera de la Argentina, donde prácticamente en ese lapso fui para respaldar a mi familia y mis padres, al ingresar a Europa, ellos se establecieron allí en Europa, en Italia específicamente, y bueno, esos 7 años, quiero decirte, David, que mi esposa, ella me esperó, cosa que fue una decisión de vida, ¿no? Donde muchas cosas sucedieron y muchas cuestiones que parecieran incongruentes, pero también estaba allí el propósito de Dios. Me recuerdo que cuando yo estaba allí en Europa solo y ya en espera de tomar esa determinación, un día regreso en uno de los viajes a la Argentina para tener mis 15 días vacacionales y tuve una experiencia muy fuerte aquí en Argentina, porque mi mente tenía que tomar esa decisión. Yo sabía que el Señor me llamaba a la Argentina, pero vuelvo a recalcar, estaba indeciso, ¿no? Por cosas que habían acontecido y en esa decisión, si bien con mi esposa nosotros no nos relacionábamos porque podríamos decir que había quedado ese contacto afín, pero cada uno tenía que tomar una decisión y una definición. Y recuerdo que, bueno, tuve una situación que estando en la costa casi me ahogo y después de estar 2 días en estado de coma, con agua en mis pulmones y que no me podían rehabilitar, el Señor me dio una nueva oportunidad. Y en esa oportunidad que tuve, después de rehabilitarme a la vida, ¿no? Que Dios me da la oportunidad de nacer nuevamente, en una segunda oportunidad, me regreso a Italia. Y cuando regreso a Italia, teniendo todas mis comodidades, teniendo todo lo que necesitaba, teniendo una casa, teniendo vehículos, todo lo que yo quería, porque, pero no tenía lo que sí necesitaba, que era la paz interna en el corazón y de saber que debía obrar en lo que Dios me había llamado. Planteo mi situación de renuncia en Italia y al mes me regreso a la Argentina, con esa decisión firme de servir al Señor. Y renuncio a todo, vendo todo lo que tenía, dejé todo lo que tenía allí en Argentina, en Italia, para venirme a la Argentina sin nada. Wow. Entonces, cuando regreso a la Argentina, bueno, era comenzar de cero. En el año 93 me caso con mi esposa, con quien yo soy mi esposa, Cristina, y comenzamos a trabajar.
en la obra del Señor. Al poco tiempo nos apartan como pastores en una congregación bautista. Y ahí comenzamos a trabajar con gente indigente. Y en esa tarea que nos llevaba cada día a desenvolver la pasión por Cristo, ¿no? Veíamos jóvenes rescatados de la droga, del alcoholismo, personas que estaban sin posibilidad de ejercer o desarrollarse. Y bueno, así comenzó nuestra función de matrimonios en el ministerio, ¿no? De la nada, de decir, Señor, acá estamos, nuestra vida está en tus manos y haz lo que vos quieras con nosotros. Después vinieron los hijos, bueno, gracias al Señor, que el Señor nos ayudó a llevar la familia adelante. Y bueno, el proceso del Señor con nosotros ha sido muy largo, muy extenso, pero por sobre todo la fidelidad que Dios marcó, y aún también en el tiempo de la espera de marcar esos tiempos, ¿no? Como decía, mi esposa 7 años estuvo esperándome, y esto para mí es algo que nunca voy a olvidar. Lo tengo muy ¿Cómo presente no? en mi vida porque me marcó muchísimo. ¿Mm? Quiero dejar asentado esto también. Gracias por Así es, compartir David. esas experiencias, Pastor, con nosotros. Nos platicaste ya también desde 2010 como parte de Casa de Oración, y el Señor nos está añadiendo, está obrando por allá en aquel país. Gracias por compartir eso, Pastor. Ha llegado el tiempo de ir a la palabra. Entonces voy a apagar mi cámara, mi micrófono, para que nos traigas esta enseñanza que va dirigida a los matrimonios, aunque los solteros también pueden aprender. Yo creo que si escucharon esta plática ya aprendieron algunas cosas. Todavía no aprendieron cómo declarársele a la pretendiente, pero bueno, no sé si lo vas a mencionar en la enseñanza. Y bueno, pues vamos a escuchar la palabra. Ya cuando termines y estés orando, voy a unirme contigo para despedir. Así que adelante, está con nosotros el pastor Daniel Alfano, de Casa de Oración Argentina. Adelante, pastor. Bueno, queridos hermanos, Dios les bendiga. Para mí es un privilegio compartir esta enseñanza, y para todos aquellos que nos escuchan en este tiempo especial que Dios nos da. Me presento, como ya el pastor David lo hizo, desde aquí de Argentina, de la parte más recóndita del sur, con el fin de poder edificar al cuerpo de Cristo. Esta es la motivación que creo más explícita. Y en esta noche vamos a tratar un tema que es justamente para restauración matrimonial. En la experiencia de vida que ya he mencionado en parte, las experiencias personales y ministeriales son de mucho apoyo, y aún también de tener en claro la esencia de lo que es la vida en Cristo, ¿no? El tema fundamental que vamos a tratar en esta noche es justamente una mirada retrospectiva individual. ¿Cuáles son los matrimonios que realmente no viven una condición de experiencia en la crisis existencial, ¿no? Que nosotros podríamos definirla como un momento en nuestra existencia que sufre justamente un periodo de falta de comprensión o de cambio de realidad existencial. Y esto hace una herida que es profunda, ¿no? ¿Por qué? Porque esa actividad cada quien la puede vivir de una forma diferente, o de una forma diversa en la intensidad de la actividad matrimonial, personal, y que marca esa tendencia de maduración o de lo contrario, ¿no? Pero en las crisis nosotros tenemos cambios que son de consideración traumáticas. Y esto se representa luego muchas veces en la vida social, aún también en la salud, o situaciones que marcan una inestabilidad, ¿no? La crisis emocional justamente es un estado
que podríamos considerar temporal, que es agitado, como cuando el mar está agitado y uno no sabe con vientos cruzados hacia dónde o cuándo va a terminar. Entonces, un temporal agitado que está seguido por un trastorno o aún también un desorden que nos desborda, ¿no? Y a la hora de afrontar el problema, no sabemos cómo determinarnos, no sabemos cómo resolver esa situación traumática. Y todo aquello que sabemos hacer normalmente no es suficiente. ¿Y qué sucede? Lo siguiente es la insatisfacción. Uno comienza a sentirse insatisfecho, pero a través de las crisis siempre son oportunidades, que si son bien encausadas o analizadas a través de la fe, nosotros podemos sacar un resultado de beneficio. Lo que sí debemos nosotros reconocer o diferenciar es que existe una diferencia entre crisis y transición. Las transiciones son periodos de cambios que exigen un grado de esfuerzo mayor para la adaptación, ¿no? Entonces, cuando uno está en ese periodo de transición, hay que prestar mucha, pero mucha atención. ¿Por qué? Porque en ese esfuerzo que uno coloca en el periodo de la transición, allí están los cambios que pueden ser de ejercicio para nuestro bien. Entonces, la transición, a diferencia de la crisis, la transición es lo que trae la transformación en el individuo. Cuando nosotros decidimos tomar nuevos desafíos, ¿no? Y esos desafíos están presentes en nosotros y nos ayudan a visorar otras cosas, otros detalles, otro fin, y es el mejoramiento de nuestra condición de vida. Entonces, marca esa diferencia, ¿no? La transformación. Desafíos que normalmente cuando tenemos decisión en la vida de dejar nuestra soltería para considerar ahora la vida conjunta hacia otra persona que decimos amar, pero que en esa decisión traerá justamente ese periodo de transición, ¿no? Y esa decisión lleva aparejado que debo compartir con la otra persona. ¿Cómo será la otra persona? ¿Será que me va a ayudar? ¿Va a ser el complemento de vida que yo necesito? Y es un desafío tomar la decisión de compartir la vida con alguien más. Como bien decía en el testimonio inicial, en conjunto con mi esposa, los dos servidores de Cristo, ¿no? Pero aún había diferencias que eran culturales, diferencias que eran personales, de familia, ¿no? Y afrontamos todas esas situaciones, desde cómo vestirnos, de cómo preparar quizás una casa para que el hogar sea bien y que sea ordenado, aún también situaciones que son desafíos en cuanto al trabajo, ideales que uno enfrenta, cómo aplicarnos, cómo adaptarnos el unos al otro. Estos desafíos en la transición son importantes, cómo nosotros nos preparamos para ellos, para que no haya una ruptura, para que no haya una situación que produzca un desgaste emocional, físico o aún también pueda ser social entre ambas personas. Entonces, todos los desafíos que uno enfrenta son desafíos que van a producir una transformación, ¿no? Y hay algunos que son sencillos, pero que dan una connotación muy importante a tener en cuenta, ¿no? Cuando uno cambia de trabajo, ya es un desafío, aun cuando pareciera que no tiene incidencia,
pero debemos esforzarnos a aplicarnos y a adoptar esa nueva dimensión que tenemos por delante. Y todos estamos expuestos, por supuesto, a pasar crisis emocionales que produzcan ese desgaste, que muchas veces nos pueden sacar del riel de lo que estamos encausados, ¿no? Y pueden hacer que pisemos aún también la banquina y nosotros nos descarrilemos por otro rumbo, que no es el que realmente nosotros hemos elegido. Cuando me refiero a descarrilarnos, hay situaciones también que son muy, pero muy peculiares en la vida matrimonial, ¿no? Y que hacen que nosotros en esas crisis no sepamos cómo debamos resolver. En una pareja joven puede surgir que haya consideración de falta de comunicación, como también puede haber una condición de no relacionarse correctamente en los detalles, ¿no? Pero hay otros que son mucho más considerados graves, como una grave noticia que pueda surgir sobre el estado de salud de algunos, de tanto esposo como esposa, ¿no? Entonces, o también un estado de estrés elevado produce crisis, ¿no? Maltrato físico o aún también psicológico. ¿Y cómo resolver, aun cuando nosotros estamos en este periodo decimos, de crisis de transición, ¿no? Y cuando existen estos condimentos que producen que nosotros no sepamos cómo resolver. ¿Mm? Ciertamente nosotros debemos realizar una mirada retrospectiva. ¿De qué hablamos cuando hablamos acerca de mirarnos en una forma retrospectiva? Es justamente realizar un balance de las cosas realizadas o las determinaciones que hemos tomado a lo largo de la vida, y por lo tanto pueda que surja en tu pequeña experiencia de vida o aún también en tu larga trayectoria de vida. Esto sucede tanto para matrimonios que son nuevos o aún también para matrimonios que han pasado muchos años juntos. Pero es importante realizar un balance durante ese largo periodo, ¿no? Y reaccionar. Mis queridos, tener y realizar un balance es importante porque nos ayuda a nosotros a identificar las tendencias, los riesgos y aún también las oportunidades que hemos desaprovechado y las que sí podemos aprovechar. Cuando realizamos un balance, lo que obtenemos a través de ese balance es una mejor visión. Entiéndase bien esta palabra, ¿verdad? Una mejor visión, o tengo una mejor visión que me facilita o que me posibilita, ¿no? De planificar y, por supuesto, ser más eficaz en las determinaciones a seguir. Ahora, la pregunta ¿es malo planificar? Absolutamente no, para nada. Es bueno planificar. ¿Por qué? Porque planificar justamente tiene que ver con realizar balances, ¿no? De los objetivos que queremos alcanzar. Me recuerdo cuando conocí a mi esposa, lo primero que decíamos era cuántos hijos íbamos a tener, ¿no? Y mi ideal de vida eran mínimamente 3. Y ella decía, no, son 5. Planificar aún también, por supuesto, sabemos que estamos siempre gobernados por la voluntad de Dios, pero aún así, poder hacer un balance de cuántos hijos quisiéramos tener, de entre 5 y 3 nos quedamos con 2. Y mirando y observando de que era importante darle una calidad de vida, darle estudios, preparación, capacitación,
ejercer que la familia pudiera ser una familia que honre a Dios, esos principios de planificarlos. ¿Qué educación le íbamos a dar? Que si pudieran ellos ejercer la universidad, de prepararse académicamente como para también acompañarlos como esposo, como esposa, ¿no? Entonces, no es malo planificar, porque tiene que ver con los objetivos que nosotros queremos alcanzar. En nuestra sociedad que vivimos como latinos, lamentablemente tenemos una sociedad incoherente ante la planificación, porque yo escucho muy a menudo personas que dicen, yo si me caso con tal o cual persona, no me importa lo que pueda ella tener, o quizás cuáles sean sus ideales. Lo importante es que juntos vamos a ir adelante, y hay un dicho aquí en Argentina, que contigo pan y cebolla y es suficiente, ¿no? Como cristianos nosotros debemos planificar, saber que aún en la voluntad de Dios, sabiendo de que al justo siempre le irá bien, pero planificar nuestra vida es saber qué vamos a hacer de nuestra vida, cómo vamos a organizarnos, ¿no? ¿Cuál es el objetivo que vamos a tener en común para llevar adelante? Y vamos a ir, por supuesto, a un texto bíblico donde nosotros podamos ver la importancia de planificar y colocar fundamentos en el balance, en una mirada retrospectiva. En el libro del Evangelio de Lucas, en el capítulo 14, versículo 28, encontramos esta lectura que la vamos siempre a leer sujetos bajo el Espíritu Santo de Dios. Dice así, Lucas 14, 28, 29 y 30. Porque ¿quién de vosotros, queriendo edificar una torre, no se sienta, primero calcula los gastos, a ver si tiene lo que necesita para acabarla? No sea que después de que haya puesto el cimiento, no pueda acabarla. Todos los que la vean comiencen a burlarse de él, diciendo, este hombre comenzó a edificar y no pudo acabar. Si bien este texto nos habla de seguir a Cristo como una carrera, ¿no? Aquel que comienza la carrera es aquel que poniendo mano al arado dice, no se vuelve hacia atrás. Pero a través de este texto nos insta a que cada cristiano debemos dedicar todo lo que tenemos y todo lo que podamos hacer al Señor. De otra manera nosotros fracasaremos y nos podemos convertir en una sal insípida, ¿no? Y caer aún en la vergüenza. Ahora, aquí este texto nos indica dos aspectos que son importantes. Número uno, calcular los gastos. ¿Quién es aquel que de vosotros queriendo edificar una torre no se sienta primero? Te tenés que sentar a calcular gastos, ¿no? Dice, primeramente, calcula los gastos. Número uno, calcular gastos. Y uno dice, pero en el matrimonio, ¿cómo es que yo debo calcular? Claro que sí, ¿no? Saber primeramente si estás acorde antes de tomar una decisión del matrimonio, evaluar tus posibilidades, cómo está tu jornal, y aún si trabajan, no es suficiente uno, saber que deben de trabajar los dos. ¿Por qué? Porque luego hay otras cosas que se añaden en la vida matrimonial. Entonces es necesario calcular los gastos. Y después dice, en segunda instancia, dice, ver lo que se necesita, ¿no? Entonces, dice, ¿quién es aquel que no se sienta primero calcula los gastos a ver si tiene lo que necesita para acabar? Entonces, ver lo que se necesita es el segundo ítem
En el matrimonio, o podríamos decir compromiso matrimonial, cuando hacemos este compromiso delante de Dios, le decimos, te prometo serte fiel en la angustia, en la felicidad, en los momentos de alegría, en los momentos de tristeza, prometo serte fiel. Y si bien esto parecería un pronunciamiento, ¿no? O de compromiso, lo estamos haciendo delante de Dios. Prometemos ser fiel en todos los momentos. Pero ¿hemos calculado el costo de declarar que vamos a ser fiel? ¿Hemos calculado o hemos visto lo que se necesita para determinarnos en tal pronunciamiento a la hora de tomar esa decisión? Por supuesto, si estás por tomar esta determinación de determinarte a sí mismo con tu pareja y aún también con la que va a ser tu esposa o tu esposo, es tiempo de que calcules los gastos y ver qué es lo que se necesita. ¿Cómo vas a determinarte en la vida? Si tenés el lugar donde va a ser ese hogar, esa tu casa, el lugar donde realmente vas a vivir con esa persona por largos días. No se trata simplemente de salir a la deriva, diciendo, bueno, juntos vamos a alcanzar muchas cosas. Recordate que son el inicio de los fundamentos, ¿no? Y si no tenemos en cuenta los detalles y los pormenores, vamos a estar en problemas. ¿Por qué? Porque cuando uno hace esta declaración de compromiso, uno determinó amarlo, amarla, honrarlo, honrarla, respetarlo, respetarla, ayudarlo en todo, ayudarla, cuidarlo, mantenerse fiel. O sea, en estas características y adjetivos, ¿no?, que hemos mencionado, estamos calculando el costo, evaluando lo que implica estar en la carrera de la dedicación recíproca. El costo es muy elevado. Jóvenes, el costo es muy elevado porque tenemos toda una vida para desarrollar juntos. Entonces, es importante mirar cómo colocamos los fundamentos para que luego lo que venga detrás pueda ser mucho más viable. Ahora, en cuanto a este pasaje que hemos tocado de Lucas, las torres que se edificaban eran justamente para la vigilancia de las viñas, ¿no? Mateo capítulo 21, en el versículo 33, allí el Señor nos enseña una parábola. Y dice así, oíd otra parábola. Hubo un hombre, padre de familia, el cual plantó una viña, la cercó, la cuidó por medio de un vallado, y cavó en ella un lagar, edificó también una torre, y la arrendó a unos labradores y se fue lejos. La edificación de una torre. ¿Cómo es la forma de una torre? ¿Y para qué sirve esa torre? La edificación de una torre es un lugar elevado que tiene un fundamento para que esa torre no se caiga, ¿no? Es muy costosa porque se habla que para elevarse mínimamente 30 metros, la proporción tiene que ser siempre un 50% hacia abajo, o sea que tanto como se eleva hacia arriba, se debe también profundizar hacia abajo para tener base sólida, y esa estructura tiene que tener mucho fundamento. Para poder crear una torre se necesita buen cimiento, buena base, y es muy costoso edificar una torre. O sea,
el proyecto no es un proyecto insignificante. El proyecto de una torre no era un proyecto cualquiera, y si se construía y se dejaba por la mitad, esa torre no servía para nada. Solamente quedaba para hacer el espectáculo de burlas, objeto de burla de muchos. Esto nosotros podríamos considerarlo de una forma natural y decir, bueno, dejar las cosas por la mitad, no me sirve y ya abandono. Pero saben, queridos hermanos, jóvenes, adultos o ancianos, cual sea tu condición, el ser mediocre, dejar las cosas por la mitad, no es bueno, porque primeramente es objeto de consideración para que todos aquellos que observen digan, ¿cómo es que no han terminado tal o cual cosa? Me trae memoria cuando viajo muy seguido a la costa, a un lugar que sabemos frecuentar con mi familia. Allí en ese lugar, siempre que vamos, encontramos un edificio que por más de 50 años fue abandonado y permanece así en esa misma condición. Pero a través del salitre del mar está siendo devastado y ya próximamente vemos el derrumbe de esa torre. Cantidad de pisos, no sé si serán 16, 17 pisos construidos que no son habitables y que prontamente será destruido. Y cada vez que paso por ese lugar y digo, qué pena, dice, alguien que se propuso construir un edificio, pero nunca lo terminó. Proyectos que quedaron a medio hacer. Y saben, lamentablemente, en nuestros países latinos vemos muy frecuente esta mediocridad. Ya se ha enquistado en nuestra sociedad, en nuestra cultura. Dejamos todo a medio hacer. Si debemos pintar nuestra casa, y el mes que viene, más adelante, vamos a hacerlo. Y dejamos todo a medio hacer. Y eso no es de verdaderos hijos de Dios. Permítanme decirle con mucho criterio que no es de hijos de Dios. Cuando comenzamos algo, tenemos que terminarlo. Cuando colocamos el fundamento, tenemos que sostenerlo, ¿no? Aun cuando nosotros estemos pasando un momento de crisis o aún tengamos momentos donde dijimos que podemos tener esa condición de transición, pero el fin es que nosotros podamos ser personas que tengamos visión, que calculemos, que veamos anticipadamente lo que necesitamos, ¿no? Para terminar esa edificación que nos hemos propuesto alcanzar. Y por supuesto, si nos interesa el concepto espiritual de las cosas, aquí vamos a este segundo punto. Espiritualmente, nacidos de nuevo, ¿no? Nosotros sabemos que Dios es aquel que coloca esa nueva naturaleza y que ahora nosotros no nos regimos en base a la condición del hombre natural, sino que es el hombre espiritual. Y que sobre nosotros rigen los mandamientos de Dios y nosotros debemos vivir en un concepto de obediencia. Esto hace realmente la diferencia entre el que sirve a Dios y aquel que no lo sirve, aquel que es espiritual y aquel que no lo es. Y la pregunta clave en si te consideras un hombre y una mujer espiritual, que vas a tomar una determinación firme a seguir, ¿no? Preguntarte, ¿cuál es la visión que tenés? ¿Tenés una visión espiritual o una visión natural? La torre justamente ejemplifica una construcción que es noble, una construcción que quien la construye tiene que tener bien claro cuáles son los cimientos de un verdadero discípulo de Cristo, ¿no? Entonces, si sos un verdadero discípulo de Cristo,
vas a saber cómo construir. Y por supuesto, qué construir, ¿no? Vuelvo a recalcar, cómo construir y qué construir, porque tenemos todo el consejo de la palabra de Dios a la cual debemos regirnos y por supuesto también los consejos de aquellos que quizás nos han anticipado, de la cual también debemos inclinarnos ante aquellos que son ancianos y que saben darnos un consejo preciso para cómo construir y qué construir. Ahora, cuando tenés estos dos interrogantes delante tuyo, ¿no? Algo que uno construye y que marque la diferencia, ¿no? Que llame la atención, que puedas concluir con el fundamento, es importante que pongas características especiales. Para construir algo que se identifique y que sea diferente, es necesario saber que debe haber un arquitecto. Un arquitecto pone los detalles. Un arquitecto sabe colocar las medidas justas, claras. ¿Para qué? Para que esas ideas claras puedan dar que la construcción quede bien, ¿no? Y nosotros sí, los hijos de Dios, tenemos. ¿Quién es el arquitecto? El arquitecto y perito es Jesucristo, nuestro Señor. Y el apóstol Pablo, ante esta declaración que estoy realizando en esta noche, justamente allí en 1 Corintios capítulo 3, versículo 11, dice estas palabras. Conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, yo como perito arquitecto puse el fundamento y otro edifica encima. Pero, dice, cada uno mire cómo sobreedifica. El fundamento del matrimonio es constituido por orden de Dios. No es bueno que el hombre esté solo. Haré compañera idónea. La idoneidad es la necesidad del hombre, y del hombre en una forma recíproca, así con su mujer y la mujer con el hombre, para que los dos dejen de ser dos y sean uno. Este principio, ¿no? Para que sea colocado sobre el fundamento y sobre el arquitecto y perito que es Jesucristo, nuestro Señor. Entonces, tomando el consejo de la palabra y conforme a lo que el Señor establece, uno puede sobreedificar de una forma segura. Cuando mi esposa Cristina y yo decidimos fundamentarnos y establecer el fin del matrimonio, decidimos en base a este fundamento, sobreedificar sobre el fundamento ya establecido que es Jesucristo y nuestra familia, ser edificada bajo ese fundamento, crecer en la familia cristiana, no colocando otro fundamento del que ya sí ha sido establecido, el cual es Jesucristo, ¿no? Ahora, dice, mire cómo cada uno sobreedifica. Versículo 11 de 1 Corintios 3, porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Si sobreedificás sobre este fundamento, tu matrimonio, tu vida matrimonial, tu continuidad en la vida matrimonial, ya que pases 30, 40 años de ejercicio matrimonial, va a ser para bien. Nosotros llevamos 29 años de casado y gracias al Señor, hasta aquí el Señor nos ha ayudado y continuamente, aun cuando tenemos muchas cosas que resolver y cambiar, dificultades y situaciones que debemos enfrentar, sabemos que nuestro fundamento es Jesucristo y el Señor nos ayuda a superar, sea cual sea la motivación, y seguir adelante sabiendo que el fundamento está sólido. Ahora, lo importante es que estás construyendo con elementos que sean sólidos, porque a veces se construye en el matrimonio con elementos que son fluctuantes, elementos que son débiles. Quiero mencionarte algunos
simplemente dos elementos importantes, ¿no? Para la construcción. Número uno, el amor, ¿no? Me encuentro muy a menudo con parejas en la consejería pastoral que dicen esta frase: pastor, yo ya no lo amo, no la amo, creo que se me acabó el amor. ¿Es esto posible? ¿Es esto posible de que el amor se acabe? Hay circunstancias y problemas internos que hacen que la frustración o la incoherencia de vida o las crisis no resueltas hagan que uno pierda esa pasión, ese amor el uno por el otro. La Biblia, la palabra de Dios dice que el amor nunca deja de ser. En la versión del lenguaje sencillo del texto de Primera de Corintios, allí en el capítulo 13, en el versículo 8, dice: solo el amor vive para siempre. Solo el amor vive para siempre. ¿Saben? El amor es el vínculo perfecto. Dios ha establecido por medio del amor una combinación perfecta, una combinación en toda su totalidad, para que dos personas puedan vivir de una forma madura las virtudes que tiene el amor. Ahora, en un creyente nacido de nuevo, ¿no? Por supuesto, se debe combinar las virtudes de este nuevo hombre, de esta nueva mujer, para que en esa perfección pueda tener ese vínculo perfecto. Por eso es importante recalcar nuestra condición de vida de nuevo nacidos, porque el nuevo nacido vive diferente de aquel que no lo es. Aquel que no tiene a Cristo, que no es nacido de nuevo, vive las pasiones desordenadas, de la cual el apóstol Pablo decía a los colosenses, ¿no? Que dice que debían vestirse como escogido de Dios. Vamos a ir por favor a la lectura de Colosenses 3, versículo 12, 13 y 14. Dice así: vestíos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, soportándoos los unos a los otros, perdonándose unos a otros, si alguno tuviere queja contra otro, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Y sobre todas estas cosas, vestíos de amor, que es el vínculo perfecto. A ver, seamos sinceros. ¿Qué parte de estos versículos de esta parte bíblica entendemos? Pero antes de seguir en esta conversación o esta prédica, ¿no? Preguntarte si realmente tenés a Cristo reinando en tu corazón. Días atrás, también en una consejería matrimonial, se acercó una pareja que, teniendo muchas dificultades en sus relaciones conyugales, ¿no? Me pidieron consejería, a la cual atendí con mucho gusto. Bien jovencitos. Ellos, siendo de muy temprana edad, tienen un hijo que es autista. Y se acercaron para pedirme un consejo y, ¿saben? Una infidelidad entre ellos hizo que en los últimos meses ellos vivieran separados, pero venían con el fin de restaurar su matrimonio. Cuando ellos se acercaron, lo primero lo que le pregunté es si ellos eran cristianos, hijos de Dios. Y me dijeron que sí. Y entre muchas cosas, al hablar, noté que habían comenzado de un modo incorrecto. Desde su juventud habían tenido relaciones prematrimoniales
y entre otras cosas, la falta del aconsejamiento de las personas que los habían instruido en las cosas del Señor. Pero ellos buscaban, en fin, una solución al problema. Y me dijeron, pastor, nosotros la única solución que vemos es que nosotros nos casemos, que podamos tener nuestro casamiento. Y me dijeron estas frases: queremos salir de las maldiciones para entrar a las bendiciones. Esto no puede resultar si no es sin haberse arrepentido. No puede resultar si no hay arrepentimiento. Para ellos la solución era el casamiento, de la cual dije absolutamente no. No es esta la solución. Entonces volví al eje de la pregunta y le dije, ¿ustedes tienen a Cristo en su corazón? Rotundamente me di cuenta de que había algo en ellos que todavía no estaba rendido al señorío de Cristo. ¿Por qué la pregunta? Porque ellos sí buscaban la bendición, como muchos quieren alcanzar la bendición y salir del estado de la maldición sin haberse entregado a Cristo. La pregunta es, ¿tienes a Cristo en tu corazón? Si tienes a Cristo en tu corazón, vas a alcanzar la bendición, porque ¿quiénes son los benditos? ¿No? Miren, para alcanzar la bendición de Dios, ¿no? O sea, hay parámetros que debemos seguir. No podemos pasar de la maldición a la bendición sin antes ser alcanzado por la bendición de nuestro Salvador. Entonces vamos a mirar Jeremías en el capítulo 17, versículo 7, dice así: bendito es el varón o la mujer que confía en Jehová y cuya confianza es Jehová, porque será como árbol plantado junto a las aguas, que junto a la corriente echará sus raíces y no verá cuando viene el calor, sino que su hoja estará verde y en el año de sequía no se fatigará ni dejará de dar fruto. ¿Quién es bendito? Aquel que descansa, aquel que deposita toda su confianza en Jehová. Este sí es bendito. Coloquemos un ejemplo, ¿no? Podríamos decir que bendito es aquel que descansa o deposita un capital en espera de recaudar un bien. Así como cuando un ahorrista entra en una entidad bancaria para depositar sus ahorros y confía en que le van a dar seguridad, que en el banco le van a dar sus intereses por el movimiento del dinero. Pero un ahorrista debe colocar confianza en quienes administran ese dinero. Aquí hay dos palabras importantes, muy importantes para tener en cuenta: depositar y confiar. Depositar mi causa delante de Dios y confiar que voy a ser bendecido cuando me he arrepentido, he entregado toda mi causa delante del Señor diciendo, todo mi paquete, Señor, aquí está. Te lo entrego. Señor, he fallado, me he equivocado, pero a partir de ahora todo lo que soy te lo entrego en confianza para que tú me cambies. Bendito entonces aquel que deposita su confianza en Jehová. Bendito es aquel que permite que pueda ser desarraigado de su lugar para ser plantado ahora junto a corrientes de aguas, ¿no? Junto a corrientes donde pueda él echar sus propias raíces, ¿no? Para que cuando venga el calor, cuando vengan los problemas, las circunstancias, las dificultades, su hoja esté siempre radiante, verde, y no va a haber el tiempo de la sequía. ¿Quiénes son benditos? Bendito es quien tiene la bendición o una bendición, ¿no? ¿Y a qué me voy a referir ahora en este punto? Para aquel que tiene la bendición o una bendición. Nosotros conocemos el texto bíblico allí en Génesis capítulo 22, versículo 15 en adelante, donde dice, y llamó el ángel de Jehová a Abraham por segunda vez, ¿no? Desde el cielo, y dijo, por mí mismo he jurado, dice Jehová, que por cuanto has hecho esto y no me has rehusado, tu hijo, tu único hijo,
de cierto te bendeciré y te multiplicaré. Tu descendencia como las estrellas del cielo y como la arena que está en la orilla del mar, y tu descendencia poseerá las puertas de sus enemigos, y en tu simiente, dice, serán benditas todas las naciones de la tierra, por cuanto obedeciste a mi voz. Obediencia. Abraham fue bendecido por la obediencia a Dios, no rehusó entregar a su único hijo. Abraham es bendecido por Dios y recibió el pago por la obediencia, porque no negó absolutamente nada. Y el Señor, con esas palabras, yo te juro que todos los pueblos de la tierra recibirán bendición por medio de tu descendencia, ¿no? Yo te prometo, Abraham, que te voy a bendecir. Por cuanto obedeciste, vas a hacer y obtienes la bendición. Mis queridos, ¿no es esto igual o parecido al compromiso matrimonial? El Señor interpone juramento cuando nosotros decidimos obedecer en toda su totalidad a los principios de Dios. Ahora, ¿qué es aquello a considerar para que Dios nos declare su bendición? ¿No? ¿Qué es aquello que debemos considerar, tener presente para que Dios nos declare su bendición? En el Salmo 24:3 dice, ¿quién subirá al monte de Jehová y quién estará en su lugar santo? Dice, aquel que es limpio de mano, puro de corazón, el que no ha elevado su alma a cosas vanas ni jurado con engaño, recibirá bendición de Jehová y justicia del Dios de salvación. Tal es la generación, dice, de aquellos que le buscan, de los que buscan tu rostro, oh Dios de Jacob. Entonces, aquí vemos obediencia, pureza, limpieza, libres de engaño, libres de falsedad, libres de vanidades. ¿Cuántas o cuándo estas cosas están en nosotros? Ahí realmente somos alcanzados por la bendición de Dios y seremos también bendición para otros. ¿Querés ser de bendición para otros? Entonces hay que creer y ser obediente a la palabra del Señor. Si Cristo es la centralidad en el corazón, realmente en esta pareja que vino a buscar consejos, si Cristo hubiera sido la centralidad de su corazón y de esa manera no hubieran errado, pero las consecuencias estaban a la vista. Nos da mucha pena muchas veces ver a familias totalmente al borde de la separación por no tener presente a Cristo, y de esa forma caminan contra el diseño de Dios. Ahora, en el segundo punto que yo les quería mencionar, primeramente les dije amar, pero para amar se necesita un corazón sano. Mucho se habla acerca del perdón, pero para perdonar a alguien y poder amarlo, nosotros debemos estar libres de la lista de errores cometidos. Podemos tener una lista enorme de pendientes, ¿no? ¿Y cómo nosotros debemos poder perdonar si no tenemos un corazón sano? ¿No? ¿Por qué? Porque para amar correctamente e incondicionalmente, en la base de la realidad del amor, 1 Corintios 13:5 dice, el amor no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor. Esta es la característica del amor. Alguien dijo en una frase, el dolor que no se trabaja se vuelve en resentimiento y amargura. ¿Y cuánta verdad que tiene en esta frase, verdad? El dolor que no se trabaja es resentimiento puro, amargura. Y la Biblia dice que la amargura lo contamina todo. Y cuando decimos todo es que arrasa con la salud, con la economía, con la relación matrimonial. La amargura, cuando entra, te destruye. Y si usted no está dispuesto a perdonar,
aquello que quizás ha sucedido durante 30 años de vida, comenzará esto a afectarle el presente que usted vive. Matrimonios que comienzan bien, pero a lo largo del tiempo la amargura se toma su lugar con el resentimiento y resquebrajan los fundamentos de la torre. ¿Qué es lo que pasó? Ya no se soportan, ya no se pueden ver, se hieren el uno con el otro, palabras grotescas, maldicientes, palabras hirientes que producen heridas que costarán mucho tiempo subsanar. Las heridas, justamente lo que hacen, nos quitan la capacidad de amar. Herimos a alguien porque alguien nos hirió, herimos porque nos criamos justamente en un ambiente donde aprendimos a herir. Sí, así como lo escuchaste. Nos hemos criado quizás en un ambiente que hemos aprendido a herir y no sabemos cómo salir de esa situación. Ahora, la característica es un corazón puro que sabe perdonar. ¿Qué significa perdonar? Yo tomé una definición acerca de lo que es el perdón. Y me gusta esta definición, ¿verdad? Porque perdonar es negarme a castigar a otro. Cuando uno insiste en el castigo de la otra persona, nunca va a encontrar la paz que tanto uno anhela. Por eso, en el libro de Romanos, en el capítulo 12, en el versículo 19, dice: no os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está: mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Pero yo puedo decir en esta forma: pero él merece que se lo castigue, ella merece un castigo. ¿O quién de nosotros alguna vez no ha orado de esta manera? Señor, haz justicia, haz esto, haz aquello. Y estamos orando desde el odio interior, deseando que Dios haga lo que nosotros deseamos hacer. No es así como Dios obra. Dios no obra de esta manera. ¿Cómo se encuentra el corazón de una persona que dice ser cristiano que ora de esa manera? El corazón de esa persona está mal, está enfermo, porque no tiene paz y es justamente víctima de sí mismo. O sea, lo que ha perdido es la capacidad de amar y lo convierte víctima de alguien. ¿Por qué? Porque está atado al pasado. Perdonar justamente es renunciar a castigar al otro. No nos toca a nosotros hacer justicia. Ahora, realicemos una visión retrospectiva y aquí nos vamos hacia el final. ¿Cómo estamos delante de Dios? ¿Tenemos cosas que nos atan al pasado? Quizás haya vivido situaciones extremas donde te han marcado en tu vida de adolescencia, de joven o de adulto. Pero esas cosas, si no las soltás, te van a mantener anclado a tu vida presente. Y aún así, maltratarte en el ámbito de la vida futura. Matrimonios que vienen con causas de años. Pero si tenés hoy la posibilidad de soltar esa ancla que te tiene atado, haciendo un balance, una mirada retrospectiva a lo que ahora sos en Cristo, si es que realmente sos un hijo de Dios nacido de nuevo y deseas el bien, el favor de Dios para ser plantado junto a corrientes de agua, el Señor es aquel que promete que tus hojas van a reverdecer, que tu vida va a ser transformada, que va a ser cambiada y que en esa retrospección que puedas hacer con Dios, en esas preguntas internas de la cual quiero invitarte en esta noche a que puedas ver. Preguntar al Señor en oración: Señor, ¿en qué te he fallado? Señor, ¿cómo estoy edificando mi torre? En mi compromiso matrimonial, Señor,
un día dije, Señor, voy a ser fiel a mi esposo, a mi esposa, la voy a amar, la voy a contener, la voy a cuidar, la voy a honrar. ¿Cómo está tu compromiso para con Dios en tu vida relacional con tu esposa, tu esposo? ¿Estás sosteniendo esa vida matrimonial, ese compromiso? Ahora, si te consideras bendecido, si sos bendecido por Dios, si te consideras bendecido, ¿tienes bendición también para bendecir a tu prójimo? Quiero que reflexiones en esta noche ante esta visión retrospectiva. ¿Tienes una bendición para bendecir a tu esposa, a tu esposo? ¿O se la estás negando? Por último, esta última pregunta. ¿Tu corazón cómo se encuentra? ¿Está sano tu corazón, espiritualmente hablando? ¿Está sano o hay cosas todavía que están en la amargura, en la tristeza? Te pido en esta noche que puedas hacer este balance. Si hay cosas que te atan a tu pasado y no te permiten avanzar y te traen amargura, te traen tristeza, haz una visión retrospectiva para que puedas hacer un balance y digas, Señor, hoy deposito todas estas cargas delante de tus pies porque deseo la verdadera libertad en Cristo Jesús. Oremos. Padre, en esta noche te presento la vida de cada uno de los que escuchan. Señor, a la distancia, pero para ti no hay distancias. Tú eres grande, poderoso, Rey de reyes y Señor de señores, quien nos conoce, quien sabe cada pensamiento y aún las intenciones profundas del corazón. Te ruego, Padre mío, que esta palabra pueda ser una palabra conductriz para que a través del reflejo de tu palabra, mirándonos como a un espejo, podamos ver cómo nosotros estamos edificando. El fundamento es sólido, pero cómo sobreedificamos sobre este fundamento que es Cristo. Tú has instituido el matrimonio, Señor, para que nos sea de bien. Has forjado entre un hombre y una mujer, Señor, el criterio de la solidez de la familia, el hogar, para que el uno con el otro podamos crecer y forjarnos en las virtudes que es en Cristo Jesús. Señor, bendice a cada uno de aquel que en esta noche ha escuchado este mensaje y que pueda, Señor, tomar la parte necesaria para ser fortalecido y guiado conforme a tu voluntad. Señor, oro en esta dirección y lo hago en el nombre de Jesús, nombre que es sobre todo nombre. Amén y amén. Dios les bendiga, mis queridos hermanos, a todos ustedes donde se encuentren. Pastor David. Gracias. Gracias, Pastor, por compartir esta enseñanza con nosotros. Nos bendice mucho y nos lleva a la reflexión. Precisamente nuestra congregación está llena de parejas jóvenes y creo que esto viene muy, muy puntual. Y también para los que no son tan jóvenes, sino jóvenes de corazón, ¿verdad? Gracias, Pastor, por el tiempo, por aceptar la invitación. Que el Señor les bendiga. Un saludo a tu familia, a las congregaciones que supervisas por allá en Argentina, a todos nuestros hermanos, a los que están viendo, gracias por permanecer conectados, que el Señor les bendiga y nos vemos en la próxima reunión. Que pasen buenas noches. Gracias, Pastor. Bendiciones a todos ustedes, saludos de Argentina a todos ustedes juntamente con mi esposa. Dios le bendiga.